Si deseas conocer lo que nunca fue dicho en voz alta, si alguna vez sentiste que tu alma se estaba acercando a un umbral invisible y que una parte de ti quería recordar, entonces quédate aquí y escucha cada palabra hasta el final, porque no importa lo que creas haber buscado en este instante, lo que te trajo no fue una casualidad. La pantalla en la que ahora fijas tu mirada es solo un espejo, un velo que oculta la verdadera razón de tu presencia. Tu espíritu respondió a un llamado que ni siquiera tu mente alcanzó a comprender. Y ese llamado tiene un nombre que ha resonado a través de milenios, en templos de piedra y en susurros de iniciados, en papiros que sobrevivieron al fuego y en sueños que los cuerpos no lograron olvidar. Ese nombre es Thoth. No lo pronuncies como si se tratara de un dios ajeno a ti, como si fuera un mito lejano que se estudia en libros de historia. Pronúncialo como quien invoca a una frecuencia que vibra en tus huesos desde antes de nacer. Porque Thoth nunca fue un personaje congelado en los relatos del pasado. Fue, y sigue siendo, una inteligencia viva, una conciencia que aprendió a caminar entre mundos, a escribir en lenguajes que no se leen con los ojos, sino con el alma. Los egipcios lo dibujaban con cabeza de ibis porque ese pájaro era capaz de transitar entre el barro y el cielo, entre lo terrestre y lo divino. Y asimismo, Thoth es un mensajero entre dimensiones, un traductor de lo invisible, desde hace siglos. Las huellas de su enseñanza fueron ocultadas, distorsionadas, manipuladas por quienes temían la libertad que esa verdad otorgaba. Porque lo que Thoth entregó no fueron dogmas ni mandamientos, sino llaves. Llaves vibracionales que solo se activan en quienes están listos para cruzar el velo. Por eso estás aquí, porque aunque creas que entraste por curiosidad, en realidad fue tu memoria la que te trajo. Una memoria que late en lo profundo de tu pecho, esperando que alguien la toque para despertar. Imagina por un instante que la realidad que ves cada día es solo la superficie de un océano. Tus ojos contemplan las olas, el vaivén, la espuma que desaparece, pero bajo esa superficie hay corrientes inmensas, invisibles, que determinan todo lo que sucede arriba. Así son las vibraciones que Thoth custodiaba. La mayoría vive atrapada en la espuma de los acontecimientos visibles, creyendo que eso es todo, pero quienes aprenden a descender, a sentir las corrientes invisibles, descubren que allí está el verdadero poder, la capacidad de moldear lo que ocurre en la superficie. Por eso, Thoth dejó escrito en la tabla esmeralda aquella frase que todavía resuena como un eco que no se apaga. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Muchos la repiten sin comprenderla, como un adorno esotérico, pero quienes la viven saben que es un código. Significa que cada emoción, cada pensamiento, cada vibración sostenida en tu interior se refleja inevitablemente en lo exterior. Que el mundo visible no es la causa, sino el efecto, y que tu conciencia no es una espectadora pasiva, sino la fuente secreta de todo lo que te rodea. Ahora respira profundo. No cierres el video. No huyas todavía. Hazlo. Inhala con calma. Deja que el aire entre como un río que trae vida. Exhala lentamente, como si estuvieras entregando al universo todo lo que ya no necesitas. Hazlo una vez más. ¿Sientes? Aunque creas que fue un gesto mínimo, ya has cruzado un umbral, porque el simple acto de respirar con conciencia te conecta con el campo invisible que rodea y atraviesa tu cuerpo. Thoth enseñaba que ese campo, el verdadero cuerpo, es mucho más real que la carne que tocas. La carne es solo su sombra. Si escuchas con atención,
te darás cuenta de que todo en ti vibra. El corazón late como un tambor sagrado. Las células emiten destellos de luz. La mente produce ondas que se expanden más allá del cráneo. Incluso ahora, mientras me escuchas, tu campo está respondiendo. Un escalofrío, una calma repentina, un nudo en la garganta. Esas son señales de que la vibración ya se está moviendo. No es sugestión, es reconocimiento. Porque lo que digo no son palabras nuevas para ti. Son recordatorios de algo que tu alma ya conocía. Los antiguos sabían que este conocimiento no podía ser destruido. Por eso lo escondieron en símbolos, en geometrías, en mitos. El Ankh, la cruz con lazo que ves en jeroglíficos, no era un simple adorno funerario. Era un mapa del flujo de energía vital, la llave de la vida que no termina. El ojo de Horus no era un talismán de protección superficial, sino un recordatorio de la visión interna, esa que se abre cuando el ojo oculto despierta en medio de la frente. Cada símbolo era una semilla vibracional que activaba algo en quien lo contemplaba con presencia. Hoy, aunque esos símbolos estén en museos y camisetas turísticas, su poder no ha desaparecido. Aún laten, esperando a que alguien los mire de verdad. No con la mente distraída, sino con el espíritu despierto. Y lo mismo ocurre con estas palabras. No son un discurso para entretener, son un llamado, un código que se activa solo en quienes sienten la vibración más allá de la forma. Mira dentro de ti. ¿Has sentido alguna vez que ciertas palabras te estremecen sin motivo lógico? Que ciertos lugares te producen un silencio extraño, como si contuvieran memorias que no se ven? Que hay nombres como Hermes, Enoc o Tehuti que, aun sin estudiarlos, te resultan familiares. Eso no es casualidad. Es tu memoria ancestral respondiendo. Thoth nunca se comunicó solo con la mente. Su enseñanza es vibracional. Habla a esa parte tuya que ya sabe, aunque haya estado dormida. Y aquí comienza el verdadero viaje. No un viaje hacia un templo físico, sino hacia el templo vivo que eres tú. Tus pensamientos son columnas, tus emociones son paredes, tu respiración es el aire sagrado que lo llena. Y en el centro de ese templo hay un altar silencioso, un punto de fuego invisible que espera ser encendido. Ese fuego es la chispa de tu conciencia, la piedra filosofal que puede transmutar todo. No está afuera, no está en un libro ni en un ritual secreto, está en ti, esperando tu reconocimiento. Por eso, mientras escuchas, siente lo que se mueve bajo tus palabras interiores. Observa cómo tu mente quiere apresurarse, cómo busca distraerse, cómo teme entregarse. Y aún así, hay algo más profundo que insiste en quedarse, en escuchar, en abrirse. Ese algo es tu ser verdadero, respondiendo al llamado, porque lo que estás viviendo ahora no es una teoría, es un inicio. El inicio de recordar que siempre tuviste el poder de moldear la realidad desde dentro. Lo que empieza como un susurro pronto se convierte en un pulso que atraviesa cada rincón de tu ser. No es un ruido externo ni una voz que puedas ubicar con claridad. Es más bien un temblor íntimo que te dice, presta atención. Y cuando prestas atención descubres que la realidad que dabas por cierta comienza a tambalear. Las paredes ya no son solo muros de piedra. La luz no es solo iluminación física. Las palabras que escuchas no son simples sonidos. Todo se vuelve signo. Todo se convierte en un mensaje que late en múltiples capas. Allí donde antes veías rutina, ahora percibes un código. Allí donde antes creías en azar, ahora reconoces un patrón. Es en este instante cuando Thoth aparece.
no como figura antropomórfica, sino como inteligencia viva que se mueve entre lo visible y lo invisible. Lo reconocerás no porque descienda del cielo con alas de gloria, sino porque un silencio diferente se instala en ti. Como si el tiempo dejara de apresurarte y todo, por un momento, se expandiera. Muchos lo llaman intuición, otros lo llaman presencia. Los iniciados sabían que ese era el modo en que la conciencia de Thoth tocaba a un ser humano, no imponiéndose, sino recordándole lo que ya habitaba en él. A medida que te adentras en esta experiencia empiezas a notar algo que desconcierta. Los pensamientos ya no se sienten como dueños absolutos de tu mente. Empiezas a observarlos como si fueran nubes pasajeras, vibraciones que aparecen y desaparecen. Y en ese espacio entre un pensamiento y otro descubres algo más vasto. Algo que no tiene forma, pero que es más real que todo lo que has conocido. Ese espacio es la matriz vibracional de la que hablaban los sabios. El útero cósmico donde cada realidad se gesta antes de nacer en la materia. Allí no hay relojes ni fronteras. Allí lo que piensas y sientes se convierte en semilla. Una emoción de miedo se transforma en densidad que atraerá más experiencias densas. Un impulso de confianza se vuelve apertura que crea caminos donde antes no los había. Comprendes que el universo no es un mecanismo ciego que ocurre al azar, sino un espejo sensible que responde a la frecuencia que sostienes, y lo hace con absoluta neutralidad, sin juzgar, sin premiar, sin castigar. Solo refleja. En ese reflejo descubres también la raíz de tus dolores. No fueron casualidades crueles ni castigos divinos. Fueron reflejos de vibraciones que en algún momento aceptaste, emociones que acumulaste, creencias que alimentaste. Y entonces lo entiendes. Si todo es reflejo, no eres prisionero de nada. Puedes volver a sembrar. Puedes elegir qué vibración quieres sostener. Puedes transmutar la densidad en claridad. Este es el poder que se te ocultó durante siglos. Porque un ser humano que recuerda que es creador ya no puede ser manipulado con miedo. La mente moderna busca pruebas, experimentos, ecuaciones que confirmen estas palabras, y las hay. La física cuántica ha mostrado que la materia se comporta de manera diferente cuando es observada. El entrelazamiento cuántico prueba que dos partículas pueden comunicarse más allá de la distancia. Como si todo el universo estuviera tejido en una sola red invisible. Pero los antiguos ya lo sabían. No lo expresaban con fórmulas matemáticas. Lo transmitían en mitos, en símbolos, en ritos de silencio, porque sabían que el verdadero conocimiento no es acumular datos, sino experimentar vibración. Detente un instante y respira otra vez. Hazlo con lentitud, sin prisas. Siente cómo el aire entra, atraviesa tu pecho y luego sale llevándose lo que pesa. Hazlo de nuevo y observa cómo tu cuerpo responde. Los hombros se sueltan, la mandíbula se afloja, el corazón late con un ritmo más sereno. En este gesto simple acabas de reorganizar tu campo vibracional. No hubo fórmulas ni complejidades, solo presencia, y eso es lo que activa la llave que Thoth entregó. La simplicidad. La vibración se ordena no con esfuerzo, sino con atención pura. Cuando sostienes esa atención, algo dentro de ti comienza a encenderse. Es como si un ojo oculto despertara en el centro de tu frente. No un ojo físico, sino un punto de visión que atraviesa velos. No ve colores ni figuras, ve patrones, siente conexiones, reconoce lo invisible. Ese ojo no pertenece al cuerpo, pertenece al alma que habita el cuerpo, y cuando se abre, aunque sea por segundos,
Percibes que todo lo que te rodea respira contigo. Las paredes parecen tener memoria. El aire parece observarte. El tiempo se convierte en un río más lento. No estás delirando. Estás recordando. El despertar de este ojo no es un espectáculo de luces ni un juego para la curiosidad. Es un acto profundo que desarma las ilusiones del yo, porque al ver con ese ojo ya no puedes sostener la ficción de que eres un individuo separado del resto. Comprendes que eres un nodo en una red infinita de conciencia. Y ese reconocimiento, aunque pueda incomodar al ego, es la puerta de la verdadera libertad. Porque si nunca estuviste separado, tampoco puedes estar perdido. Si todo vibra en unidad, nada puede realmente dañarte. Los antiguos entrenaban este ojo en templos sumidos en oscuridad, donde pasaban días enteros sin estímulos, permitiendo que la mente se rindiera y el ojo oculto se abriera. Lo hacían no para escapar del mundo, sino para regresar a él con una visión más amplia, porque quien ve con el ojo del alma ya no reacciona de la misma manera, ya no se deja arrastrar por la ira ni por la desesperanza. Responde desde otro lugar, desde la coherencia con lo que ha reconocido en lo invisible. Y aquí aparece la palabra clave, coherencia. No basta con vislumbrar por un instante la matriz vibracional. Es necesario sostener la frecuencia adecuada incluso cuando el mundo externo parece contradecirla. La vida pondrá a prueba esa coherencia una y otra vez. Habrá momentos de pérdida, de confusión, de dolor, y cada uno será una sala del templo en la que deberás recordar lo que ya viste, que la materia no es causa, sino efecto, que lo invisible organiza lo visible, que lo que eliges sostener adentro terminará reflejándose afuera. Al principio te parecerá difícil, te sorprenderás reaccionando con viejos patrones, cayendo en emociones densas. Pero si vuelves, si respiras, si recuerdas, poco a poco comenzarás a afinarte como un instrumento. Igual que un músico no espera que su violín permanezca siempre afinado sin cuidado. Tú aprenderás a afinar tu vibración cada día, y con el tiempo esa práctica se convertirá en tu segunda naturaleza. Cuando la coherencia se mantiene, la materia empieza a ceder. Lo que parecía fijo se reorganiza. Lo que parecía imposible encuentra cauce. Lo que parecía muerto revive. Porque la vibración sostenida es más poderosa que cualquier forma establecida. Es como el agua frente a la piedra. Puede tardar, pero siempre termina esculpiéndola. Así funciona la transmutación que Thoth enseñaba. No como un milagro instantáneo, sino como la consecuencia natural de la vibración que se sostiene con paciencia y verdad. Y entonces comprendes que todo, absolutamente todo, responde a tu campo, que las personas que llegan, las situaciones que aparecen, las oportunidades que se abren no son azares caprichosos, sino reflejos de la frecuencia que mantienes. Esa comprensión te devuelve el poder que siempre tuviste, el de ser creador consciente de tu realidad, y en ese momento el miedo pierde su fuerza. Porque entiendes que no hay fuerzas externas decidiendo tu destino. Solo hay vibraciones reflejándose. Siente lo que está ocurriendo ahora mismo. Algo en ti ya empezó a alinearse. No es teoría. Es vibración. Y lo que vibra no puede fingirse. Por eso, mientras escuchas estas palabras, el campo invisible a tu alrededor está cambiando. No porque yo lo diga, sino porque tú lo recuerdas, porque tu alma sabe que este llamado no es nuevo, es un regreso. Lo que ahora comienza a desplegarse en ti es el reconocimiento de que nunca fuiste un espectador pasivo de la vida, sino un participante activo en la sinfonía vibracional del universo.
Cada emoción que sostuviste, cada pensamiento repetido, cada silencio cargado de miedo o de amor ha sido un golpe de tambor en esa sinfonía. Y el eco de esos tambores se refleja en tu entorno. Comprender esto no te condena, te libera, porque si fuiste capaz de crear caos sin darte cuenta, imagina lo que puedes manifestar cuando lo haces con plena conciencia. El universo no te juzga, no te castiga, no lleva una contabilidad de tus errores. El universo solo responde, como un espejo perfecto, como un río que refleja el cielo aunque esté nublado. La matriz vibracional es neutral, pero tu corazón no lo es. Tu corazón sabe lo que anhela, lo que vibra en su estado más puro, lo que late cuando te entregas al silencio sin máscaras. Por eso Todd insistía en que la verdadera sabiduría no estaba en acumular fórmulas, sino en recuperar la vibración original, esa que existía antes de que el miedo la torciera. Muchos buscan pruebas de este poder en milagros externos, en fenómenos espectaculares que convenzan a la mente, pero el milagro verdadero ocurre cuando la materia más densa de todas, tu propio cuerpo, comienza a responder al cambio de vibración. Lo has sentido ya. Un dolor que cede cuando sueltas una emoción, un cansancio que desaparece cuando respiras con calma, una enfermedad que mejora cuando dejas de alimentar resentimientos. La medicina moderna empieza a reconocerlo al estudiar cómo el estrés, la tristeza o la esperanza cambian la química celular. Pero lo que llaman psiconeuroinmunología no es más que un eco tardío de lo que los iniciados supieron desde siempre. El cuerpo es el reflejo último de la vibración del alma. Observa tu respiración otra vez. Hazlo con suavidad. Cuando inhalas, imagina que estás trayendo desde lo invisible una corriente de luz que entra por la coronilla. Cuando exhalas, siente cómo esa luz se expande por cada célula, como agua derramándose en la tierra seca. Hazlo 3 veces con presencia. Notas cómo algo cambia. El aire es el mismo, el gesto es mínimo, pero tu campo responde. Eso es lo que Todd llamaba la llave del aliento, el puente más simple y más poderoso entre lo visible y lo invisible. Y sin embargo, la mente seguirá dudando. Dirá, ¿cómo puede algo tan sencillo tener un efecto real? Porque la mente fue entrenada para buscar complejidad, para creer que lo sagrado debe estar oculto en fórmulas incomprensibles. Pero Thoth enseñaba que lo divino se esconde en lo obvio, en lo que siempre estuvo frente a ti. La respiración, el silencio, la atención. 3 fuerzas demasiado simples para ser comercializadas, demasiado accesibles para ser monopolizadas. Por eso fueron olvidadas. Por eso se inventaron ritos elaborados, jerarquías, dogmas, para distraerte de lo evidente. Quienes han sostenido esta práctica lo saben. Llega un punto en que ya no necesitas forzar nada. La vibración se vuelve tan estable que la materia empieza a adaptarse como por sí misma. Relatos de antiguos iniciados cuentan que podían caminar en medio de la hostilidad y permanecer en calma. Y esa calma desarmaba a quienes querían atacarlos. Otros podían sanar con solo posar sus manos. No porque tuvieran un poder sobrenatural, sino porque habían alcanzado tal coherencia vibracional que el cuerpo enfermo del otro recordaba, por resonancia, su estado original de equilibrio. Esto que parece fantástico no es magia, es física vibracional. Hoy lo llamaríamos resonancia. 2 cuerdas afinadas en la misma frecuencia vibran juntas, aunque solo toques una. Así también ocurre con los campos humanos. Si sostienes miedo, contagias miedo. Si sostienes paz, esa paz se expande. El mundo entero está vibrando contigo en cada instante. Aunque no lo veas,
Y es esa responsabilidad la que puede asustar, porque te hace comprender que ya no hay culpables externos. La vibración siempre comienza en ti. Pero no confundas responsabilidad con carga. No se trata de culparte por lo que viviste, sino de reconocer que ahora puedes elegir distinto. Cada respiración es una oportunidad de sembrar otra frecuencia. Cada silencio consciente es un acto de transmutación. Cada gesto de compasión, incluso el más pequeño, es un rayo de luz que reorganiza tu campo y el de quienes te rodean. No necesitas grandes escenarios ni multitudes. Basta con la honestidad de tu vibración presente. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves, desde el objeto más simple hasta la persona más cercana, está impregnado de vibración. El vaso que usas a diario guarda el eco de tus emociones cuando lo sostienes. La habitación donde duermes conserva el pulso de tus pensamientos más recurrentes. Los lugares antiguos, como templos o ruinas, retienen las frecuencias de quienes los habitaron siglos atrás. Por eso, al entrar en ciertos espacios sientes calma y en otros, incomodidad, aunque no haya una explicación lógica. El mundo entero es un archivo vibracional. Y dentro de ese archivo, tú eres escritor y lector al mismo tiempo. Escribes con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que sostienes en silencio. Y lees cuando percibes las señales, los patrones, las sincronicidades que se presentan en tu camino. Es un diálogo constante, aunque la mayoría no lo note. Thoth enseñaba a volverse consciente de este diálogo, a leerlo con atención y a escribirlo con intención. Don Guía. Esa es la verdadera magia. No controlar, sino dialogar con la matriz. Entonces, ¿qué quieres escribir hoy en ese archivo invisible? Si tu vida entera es una respuesta a tu vibración, ¿qué vibración elegirás sostener? No se trata de forzarte a sentir algo que no sientes, sino de reconocer con honestidad lo que vibra en ti y ofrecerle un cauce diferente. Si hay miedo, obsérvalo con ternura hasta que se disuelva. Si hay tristeza, permítele expresarse en lágrimas hasta que libere el peso. Y cuando el campo se vacíe, elige sembrar calma, gratitud, confianza, no como un acto mecánico, sino como una decisión vibracional. El universo responde a lo que sostienes con verdad, no a lo que finges. Por eso tantas prácticas fallan, porque se recitan mantras con la mente ausente, se hacen visualizaciones mientras el corazón palpita ansiedad. La matriz no responde a las palabras, responde a la vibración real. Y esa vibración se sostiene solo cuando eres íntegro contigo mismo. Cuando lo que piensas, sientes y haces laten en la misma dirección. Esa es la coherencia que abre portales. En ese punto empiezas a notar la diferencia entre vivir arrastrado y vivir creador. Arrastrado. Reaccionas a cada circunstancia como una hoja al viento. Creador. Sostienes la vibración y permites que el viento se organice alrededor de ti. Arrastrado. Esperas que el mundo cambie para poder estar en paz. Creador. Eliges la paz y el mundo termina adaptándose a ella. Esta es la inversión radical que los sabios protegieron como un tesoro, porque sabían que un solo ser coherente podía iluminar generaciones enteras. Detente otra vez. Mira tu vida con los ojos internos. ¿Dónde estás sosteniendo densidad? ¿Qué emociones has repetido hasta volverlas hábito? ¿Qué pensamientos siguen dando vueltas como círculos viciosos? No los juzgues, solo obsérvalos. Y ahora pregúntate, ¿qué pasaría si decidieras vibrar distinto? No mañana, sino ahora. El simple hecho de formular esa pregunta ya mueve tu campo.
Porque la atención es la primera chispa de la transformación. Recuerda que todo lo que parece sólido no es más que vibración condensada. Tus paredes, tu cuerpo, tus recuerdos. Nada es definitivo. Todo está en movimiento. Todo puede reorganizarse. Y cuando lo sabes, cuando lo vives, se abre dentro de ti una llama nueva, el fuego interno. Ese fuego no destruye, purifica. No es el fuego que calcina, es el fuego que revela. Los alquimistas lo llamaron la piedra filosofal, pero nunca fue un objeto, siempre fue una vibración. Es la chispa que convierte lo denso en claro, lo caótico en armónico, lo humano en divino, y esa chispa está latiendo ahora en ti. Ese fuego no se enciende con madera ni con aceite, no necesita chispa externa porque siempre estuvo ahí, aguardando en silencio detrás de tus capas de olvido. Es un fuego que arde en la médula de tus huesos, en la raíz de tus nervios, en el centro mismo de tu pecho. Lo has sentido en destellos, cuando una emoción intensa te atraviesa y de pronto todo tu cuerpo se ilumina con calor, cuando una certeza inexplicable te llena y no puedes describirla con palabras, cuando, aun en medio de la oscuridad, un hilo de fuerza interior te empuja a seguir. Ese es el fuego interno que Thoth llamaba la llama imperecedera. Los alquimistas lo buscaban fuera, tratando de convertir metales en oro, sin darse cuenta de que el verdadero oro se estaba gestando en su interior, porque el fuego interno transmuta lo pesado en ligero, lo rígido en flexible, lo muerto en vivo. No se trata de escapar de la densidad, sino de abrazarla hasta que se derrita en la llama de la conciencia. Es por eso que los antiguos decían que solo quien acepta mirar su propia sombra con honestidad puede encender la verdadera luz. Imagina por un momento tu dolor más profundo, esa herida que has cargado durante años, esa memoria que aún te pesa. Obsérvala no como enemiga, sino como materia prima. El fuego interno no destruye esa herida, la transforma, la convierte en compasión, en sabiduría, en claridad. Porque lo que duele no es la herida en sí, sino la resistencia a sentirla. Cuando entras en ella con presencia, la llama se enciende y la transfigura, y lo que antes era peso se vuelve energía liberada. El cuerpo mismo es testigo de este proceso. Cuando reprimes emociones, se tensan los músculos, se bloquea la respiración, se endurecen los órganos, pero cuando permites que la energía fluya, el cuerpo se ablanda, la sangre circula con más libertad, el rostro se ilumina. No es metáfora, es biología al servicio de la vibración. La ciencia empieza a descubrir cómo estados de gratitud y amor activan químicos que fortalecen la inmunidad y regeneran tejidos. Pero los sabios ya sabían que la medicina más poderosa siempre fue la vibración que sostiene el fuego interno. Ese fuego también tiene un lenguaje. No habla con palabras, habla con calor, con expansión, con la sensación de que algo en tu pecho quiere abrirse. A veces se manifiesta como lágrimas que limpian, otras como risa inexplicable, otras como un silencio tan profundo que todo lo demás se detiene. Es en esos momentos donde entiendes que lo sagrado no está en templos de piedra, sino en la llama viva de tu ser. Allí donde te permites sentir de verdad, el fuego responde. Pero cuidado, la mente buscará apropiarse de este fuego, convertirlo en espectáculo, usarlo para impresionar a otros. Ese es el mayor peligro, porque el fuego interno no fue hecho para alimentar el ego, sino para disolverlo. No está para demostrar poderes, sino para recordar la unidad. Thoth advertía que quien intenta manipular la llama para su beneficio personal, termina consumido por ella, porque el fuego no distingue. Todo lo que no es auténtico se quema. Solo permanece lo verdadero. Por eso,
Encender el fuego interno es un acto de entrega, no de control, sino de rendición. Es permitir que lo que ya no sirve se derrita, aunque duela. Es confiar en que detrás de cada pérdida hay una liberación. Es aceptar que no eres tú quien maneja el fuego, sino el fuego el que revela quién eres realmente. Y en esa aceptación ocurre la alquimia. Lo que era miedo se convierte en fuerza. Lo que era duda en visión. Lo que era sombra en semilla de luz. Muchos han sentido esta transmutación en momentos límite. Una madre que, en medio del dolor más grande, encuentra una fortaleza sobrehumana para proteger a su hijo. Un enfermo que, frente a la fragilidad de la vida, descubre una paz que nunca había conocido. Un buscador que, en la soledad absoluta, siente de pronto que nunca estuvo solo. Son destellos del fuego interno, revelando que lo divino no llega desde fuera, sino que siempre ardió en el centro del ser. Imagina ahora que ese fuego comienza a crecer dentro de ti, no como una llamarada descontrolada, sino como un sol que se expande suavemente. Siente cómo ilumina tu pecho, cómo calienta tus brazos, cómo sube hasta tu frente, y luego observa cómo, desde ese centro, la vibración se expande más allá de tu piel, tocando el espacio a tu alrededor. De pronto, la habitación ya no es solo un lugar físico, es un campo vivo impregnado por tu llama. Este es el inicio de la verdadera transmutación de la materia. Cuando tu fuego interno reorganiza lo externo por simple resonancia. Los relatos antiguos cuentan que en los templos de Amenti, los iniciados se sentaban en círculo, en silencio, y encendían juntos esta llama. No había palabras, solo presencia compartida, y la vibración se volvía tan intensa que las piedras mismas del templo parecían emitir un zumbido. Algunos decían que las paredes respiraban, otros que la temperatura cambiaba sin explicación. Pero todos coincidían en que el fuego colectivo abría portales de comprensión imposibles de describir. Esa memoria aún está en ti, esperando a ser recordada en comunidad, en cada encuentro auténtico, en cada círculo de almas que deciden vibrar juntas. Lo más asombroso de este fuego es que no se agota cuando lo compartes. Al contrario, se expande. Una chispa enciende otra y ambas brillan más fuerte. Así ocurre cuando entregas tu presencia a otro ser. Una palabra sincera, un abrazo cargado de verdad, una mirada que ve más allá de las máscaras. Todo eso es fuego transmitiéndose, y mientras más lo das, más lo recibes. El secreto de la llama interna es que nunca pertenece a uno solo. Siempre es un recordatorio de la unidad que compartimos. Ahora bien, ¿cómo cultivar este fuego en la vida cotidiana? No necesitas rituales complejos ni lugares especiales. El fuego responde a la presencia. Cada vez que respiras conscientemente, cada vez que sostienes el silencio sin miedo, cada vez que eliges la verdad en lugar de la máscara. La llama crece. No es un acto grandioso, es un hábito vibracional. Y poco a poco, ese hábito transforma tu vida entera. Empiezas a notar que los conflictos se disuelven más rápido, que las oportunidades aparecen donde antes veías muros, que la gente se acerca a ti buscando algo que no saben nombrar. Lo que sienten es tu fuego, esa vibración que no se puede fingir ni ocultar, y así te conviertes, sin proponértelo, en un faro, no un faro que brilla para dominar, sino para recordar a otros que ellos también tienen su propia llama esperando encenderse. Detente un momento y siente tu pecho. Coloca tu mano allí. No hagas nada más,
Solo escucha el calor bajo tu palma, el latido que nunca se detiene. Ese es el tambor del fuego interno. Esa es la llama que Thoth custodió en sus enseñanzas. No necesitas verlo, porque ya lo eres. Y mientras sigas escuchando, esa llama crecerá, trayendo consigo claridad, fuerza y la certeza de que nunca estuviste separado de lo divino. Y cuando esa claridad empieza a expandirse, ocurre algo que la mente nunca logra comprender del todo. El mundo que te rodea, que parecía sólido e inmutable, comienza a mostrar grietas por donde se filtra la luz. No son grietas de destrucción, sino de revelación, como si detrás de cada objeto, de cada gesto, hubiera un resplandor que ahora emerge suavemente. Descubres que la mesa donde apoyas tus manos vibra, que las paredes tienen memoria, que el aire mismo respira contigo. La realidad, que antes dabas por sentada, se revela como un tejido vivo y palpitante. Eso es lo que los antiguos llamaban la disolución del velo. Ese instante en que la frontera entre lo visible y lo invisible deja de ser muralla y se convierte en membrana permeable. Al principio puede desconcertar. Una parte de ti sospecha que tal vez estás imaginando, que quizás es sugestión, pero algo más profundo sabe que es real, porque no llega como fantasía, sino como evidencia vibracional. La sincronicidad se multiplica, ves números repetidos, escuchas frases que responden a tus pensamientos, te encuentras con personas que parecen traer justo el mensaje que necesitabas. No es casualidad, es el campo respondiendo a tu frecuencia, y cuanto más lo reconoces, más presente se vuelve, hasta que vives en un estado continuo de diálogo con el universo. Thoth llamaba a esto el arte de ver antes de los ojos, no mirar con la vista física, sino con la conciencia, y ese tipo de visión no se impone, se permite. Es como ajustar el enfoque de una lente. La imagen siempre estuvo allí, pero solo cuando alineas la mirada interna comienza a volverse nítida. Entonces descubres que los símbolos que te atraían desde niño, los sueños que parecían incoherentes, los impulsos que no sabías de dónde venían, eran en realidad ecos de esa visión. El velo nunca fue absoluto. Siempre estuvo dejando pasar señales para que recordaras. Esas señales pueden ser tan sencillas como el canto de un pájaro en el momento exacto o tan profundas como la certeza de que ya habías vivido un instante antes de que ocurriera. La mente lo llama coincidencia, pero el alma sabe que es resonancia, y en esa resonancia comienzas a experimentar la unidad. No como concepto filosófico, sino como sensación física y emocional. El dolor de otro te atraviesa como propio. La alegría ajena te expande. El murmullo de un río se convierte en tu propia voz. Ya no hay adentro y afuera. Hay un solo campo vibrando en infinitas formas. Este estado, sin embargo, no siempre es fácil de sostener. El ego tiembla frente a la idea de perder sus fronteras. Se resiste, genera dudas, busca distracciones, porque disolver el velo significa también disolver las máscaras que usaste toda tu vida. Significa aceptar que no eres esa identidad fija que defendías, sino un flujo en constante transformación. Y eso puede dar vértigo. Hay quienes, al sentir la expansión, retroceden. Prefieren el territorio conocido del sufrimiento que el océano desconocido de la libertad. Pero aquellos que se atreven a quedarse en el umbral descubren el secreto más grande. La unidad no destruye tu individualidad, la enriquece, no te anula, te revela. Imagina un instrumento en una orquesta.
Toca su nota única, irrepetible. Si se aísla, la melodía es limitada, pero cuando se une al resto, la sinfonía emerge en toda su grandeza. Así funciona la unidad. Tu vibración no desaparece. Se entrelaza con el tejido de todo lo que existe y, en ese entrelazamiento, se potencia. Thoth decía que cada ser es una palabra del lenguaje cósmico, y que solo cuando todas las palabras resuenan juntas se revela el libro completo de la creación. En este punto comienzas a comprender que la espiritualidad nunca fue huida del mundo, sino presencia absoluta en él. No necesitas ir a templos lejanos ni encerrarte en cavernas. Cada paso, cada respiración, cada encuentro es oportunidad de vibrar en unidad. El velo se disuelve en medio de la vida cotidiana. En el mercado donde miras a un desconocido y reconoces su eternidad en sus ojos. En la calle donde una ráfaga de viento trae recuerdos que no sabías que tenías. En la simple acción de lavar un plato y sentir que el agua canta contigo. Esa es la verdadera iniciación. Vivir lo sagrado en lo ordinario. Pero aún hay más. Cuando el velo se adelgaza, no solo percibes la interconexión con los seres vivos, sino también con los que ya no están en este plano. Los ancestros se acercan en sueños, los guías se manifiestan en intuiciones, las voces antiguas susurran a través de símbolos. No son fantasmas en el sentido banal, son memorias vivas de la conciencia expandida que sigue acompañándote. La muerte deja de ser final y se revela como tránsito, como cambio de frecuencia. Y en esa certeza, el miedo fundamental que ha gobernado a la humanidad durante milenios empieza a disolverse. La cultura del control siempre se sostuvo en ese miedo, miedo a morir, miedo a perder, miedo a no existir. Por eso ocultaron estas enseñanzas. Porque un ser que ha atravesado el velo y ha sentido la unidad ya no se deja gobernar por el miedo. Ese ser se vuelve soberano, no porque domine a otros, sino porque ya nadie puede dominarlo desde fuera. Ha recordado que el poder real no está en acumular, sino en reconocer. Y esa soberanía interior es el mayor peligro para cualquier sistema de manipulación. Observa cómo esta verdad resuena con tu propia vida. ¿Cuántas veces tomaste decisiones desde el miedo, creyendo que no habría otra opción? ¿Cuántas veces callaste tu verdad por temor a perder aprobación? ¿Cuántas veces aceptaste menos de lo que mereces por miedo a la soledad? Todo eso es el velo actuando, y cada vez que eliges desde el miedo, refuerzas sus hilos, pero cada vez que eliges desde la presencia, desde la vibración auténtica de tu fuego interno, un pedazo del velo se quema y se abre un portal. Esos portales no aparecen como puertas doradas en el cielo. Aparecen en lo cotidiano, una conversación inesperada, una oportunidad que surge de la nada, una sincronía que te guía a un lugar clave. Son pequeños resquicios donde el campo te muestra que está escuchando, que te acompaña, que espera tu reconocimiento para desplegarse más. Cuanto más confías, más portales se abren. Y un día, sin darte cuenta, descubres que ya no miras el mundo desde el otro lado del velo, porque el velo entero se ha vuelto transparente. Entonces todo adquiere una cualidad diferente. La luz parece más viva, los sonidos más nítidos, el tiempo más elástico. No es que el mundo haya cambiado, es que tú estás viéndolo desde la conciencia expandida. El misterio deja de ser un concepto abstracto y se convierte en atmósfera palpable. Vives rodeado de símbolos, de mensajes, de presencias, y lejos de ser abrumador, es liberador, porque entiendes que nunca estuviste separado.
El universo entero siempre estuvo susurrando tu nombre, esperando que recordaras cómo escuchar. Y aquí surge la gran paradoja. Cuanto más sientes la unidad, más compasivo te vuelves con la individualidad ajena. Ya no juzgas con dureza, porque reconoces que incluso en la ignorancia brilla una chispa del mismo fuego. Ya no compites con otros, porque sabes que su éxito también es tu expansión. Ya no te obsesionas con tener razón, porque comprendes que cada perspectiva es un ángulo del mismo diamante. Esa es la verdadera libertad, no escapar del mundo, sino abrazarlo con la mirada del alma despierta. Y cuando abrazas el mundo desde esa mirada despierta, algo aún más profundo comienza a revelarse. Descubres que no solo participas de la creación, sino que la creación misma responde a tu estado interior. La realidad deja de ser un escenario fijo para convertirse en un espejo vivo. Cada pensamiento, cada emoción, cada vibración que emites es como una semilla arrojada en el campo invisible. Algunas germinan rápido, otras tardan años, pero todas, sin excepción, encuentran la manera de manifestarse. Es entonces cuando comprendes de verdad lo que significaba la frase grabada en la tabla esmeralda. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No es poesía, es ingeniería vibracional. El secreto que Thoth entregó a los iniciados no era un manual de fórmulas complicadas. Era la llave de la coherencia, porque el universo no responde a lo que dices, sino a lo que vibras. Puedes repetir afirmaciones miles de veces, pero si tu cuerpo tiembla de miedo, el campo escucha al miedo. Puedes visualizar abundancia cada mañana, pero si tu respiración se corta al pensar en las deudas, el campo responde a la escasez. No se trata de engañar al universo con palabras bonitas, se trata de alinear todo tu ser hasta que tu frecuencia sea clara, auténtica, sostenida. Esa es la verdadera magia. Mira cómo lo confirma la ciencia moderna. El experimento de la doble rendija demostró que la materia se comporta de manera diferente cuando es observada. La conciencia no es espectadora, es agente activo. Y si a nivel subatómico la atención altera el comportamiento de las partículas, ¿cómo no habría de afectar la realidad entera? Lo que los físicos apenas empiezan a sospechar, los antiguos ya lo sabían, que la conciencia es la sustancia primaria y la materia su expresión secundaria. Tú no eres un accidente químico que de pronto piensa, eres pensamiento hecho forma, vibración hecha carne. Cuando esta comprensión se instala, todo cambia. Ya no te preguntas si puedes manifestar, sino qué estás manifestando en cada instante, porque entiendes que siempre lo has hecho, incluso cuando no eras consciente. Cada patrón repetido en tu vida no fue mala suerte, fue una transmisión energética que seguiste emitiendo. Y si quieres cambiar el resultado, no basta con forzar lo externo, debes recalibrar la señal. Es como una radio, no importa cuánto subas el volumen. Si la frecuencia está mal sintonizada, escucharás ruido. La tarea es ajustar el dial interno hasta encontrar la vibración coherente. Pero aquí aparece el obstáculo más común, la mente condicionada. Está habituada a creer que todo debe costar esfuerzo, sacrificio, lucha. Por eso, cuando empiezas a practicar la coherencia, la mente protesta, te dice que es demasiado fácil, que no puede ser real. Busca complicar el proceso, inventar pasos adicionales, exigir pruebas constantes. Ese es el último velo que debes atravesar. La creencia en la dificultad como condición de lo sagrado. Thoth lo sabía. Por eso enseñaba en susurros y claves, no en imposiciones. Porque solo quien confía en la simplicidad puede reconocer el poder verdadero.
Imagina por un momento que decides sostener una vibración de gratitud, no como acto mental, sino como estado real. Respiras y agradeces cada inhalación, cada exhalación, sin pretender nada más. Al cabo de un tiempo, notas que tu cuerpo se relaja, que la tensión en tus músculos cede. Esa relajación genera señales químicas, y esas señales llegan a cada célula. La biología responde al estado vibracional, y poco después, notas que la gente a tu alrededor cambia su trato, que surgen oportunidades inesperadas, que la vida fluye con menos obstáculos. ¿Qué ocurrió? No hiciste nada externo, simplemente calibraste tu frecuencia. El campo respondió. Lo fascinante es que no hay límites en esta co-creación. Puedes sostener vibraciones de sanación, de expansión, de amor, y todas generan realidades equivalentes, no porque fuerces al universo, sino porque el universo es un eco de tu estado. Así, poco a poco, comienzas a experimentar lo que los antiguos llamaban caminar en dos mundos, el mundo físico que sigues habitando y el mundo vibracional que lo sostiene. No son mundos separados, son dos capas de la misma tela, y tú eres el tejedor. Algunos relatos cuentan que los sacerdotes de Egipto practicaban horas de silencio absoluto no para controlar la mente, sino para escuchar con precisión la vibración que estaban emitiendo. Solo cuando la señal era clara se atrevían a pronunciar palabras de poder, porque sabían que cada sílaba resonaba en la matriz de la creación. Ese conocimiento dio origen a los mantras, a los cantos sagrados, a la geometría vibracional. Pero detrás de todo siempre estaba la misma verdad. La palabra solo tiene fuerza si nace de un campo coherente. Si tu vibración contradice tu voz, el eco se dispersa. Si tu vibración la sostiene, el universo entero responde. En tu vida diaria esto significa algo muy simple y a la vez radical. Deja de enfocarte en lo que haces y empieza a observar desde dónde lo haces. Dos personas pueden realizar la misma acción externa, pero una vibrará desde el miedo y otra desde el amor, y los resultados serán completamente distintos. La primera atraerá más miedo, la segunda más amor. El poder no está en la acción desnuda, sino en la frecuencia que la impregna. Pero sostener esta coherencia requiere valentía, porque implica mirar de frente tus contradicciones, tus dudas, tus heridas, no para rechazarlas, sino para integrarlas. El fuego interno que mencionamos antes no destruye lo que eres, lo purifica. Cuando sientes miedo y, en lugar de negarlo, lo abrazas con presencia, el miedo se transforma en energía liberada. Cuando observas tu rabia sin juicio, descubres que bajo ella hay un anhelo de justicia, de verdad. Cuando reconoces tu tristeza, hallas el amor que la originó, y cada integración afina tu vibración, la vuelve más auténtica, más potente. En esos momentos de honestidad radical, algo extraordinario ocurre. La realidad exterior empieza a reorganizarse con rapidez sorprendente. Personas que ya no resuenan se alejan. Nuevas conexiones aparecen, circunstancias que parecían inamovibles se transforman. No es magia, es física del alma. El campo responde al estado más verdadero, no al más deseado. Y tu tarea es alinear lo que deseas con lo que vibras, hasta que no haya brecha entre ambos. Entonces llegas a un punto donde ya no necesitas técnicas elaboradas. No buscas controlar ni calcular. Vives en un flujo constante de creación consciente. Cada respiración es oración. Cada silencio es meditación. Cada gesto es transmisión. Y descubres que lo que llamaban milagros no son excepciones.
son el estado natural de la conciencia coherente. El milagro no es que la realidad responda. El milagro era haber olvidado que siempre lo hacía. Thoth decía que el universo es mente, pero no mente en el sentido reducido de pensamientos, sino en el sentido de inteligencia viva. Y cuando tú alineas tu mente, tu corazón y tu cuerpo con esa inteligencia, te conviertes en canal. No es que tú hagas que las cosas ocurran, es que te conviertes en pasaje por donde lo divino fluye sin obstrucciones. Allí desaparece la lucha, porque reconoces que nunca estuviste separado del flujo. Muchos iniciados describieron este estado como convertirse en un instrumento afinado, un laúd que no produce música propia, pero que vibra perfecto cuando la brisa del espíritu lo toca. Y entonces la vida misma se convierte en sinfonía. No importa si estás trabajando, amando, caminando solo o compartiendo con multitudes, todo es parte de la misma melodía. Y tú, en lugar de forzar, simplemente te dejas tocar por ella. Esta es la verdadera creación consciente, no imponer tu voluntad contra el mundo, sino recordar que eres parte del mismo pulso que lo sostiene. Es entrar en coherencia con el latido universal, y desde ese lugar, cada cosa que haces lleva la fuerza de todo el cosmos detrás. Una palabra tuya puede sanar un corazón, un gesto tuyo puede abrir un destino. Un silencio tuyo puede reorganizar una habitación entera. Porque ya no actúas como individuo separado, sino como extensión del campo. Y cuando vives así, algo curioso sucede. Dejas de obsesionarte con los resultados. No porque no te importen, sino porque confías en que la vibración correcta traerá las formas correctas. La ansiedad por el cómo y el cuándo se disuelve, y en su lugar aparece una paz activa, una certeza que no depende de pruebas externas. Esa paz es la señal de que tu conciencia se ha convertido en creadora consciente del tejido de la realidad, y cuando esa paz se instala como un río subterráneo que nunca deja de fluir, aparece un umbral que pocos se atreven a cruzar. Es el instante en que la identidad, esa figura que has defendido como si fuera tu tesoro más preciado, empieza a desmoronarse como arena entre las manos. Al principio sientes vértigo, como si estuvieras perdiendo algo esencial. Tu mente grita, ¿quién seré si dejo de ser lo que creo? Pero pronto descubres que esa pregunta encierra la mayor de las trampas, porque lo que creías ser nunca fue tu esencia, solo fue un disfraz tejido con recuerdos, nombres, roles, miedos y expectativas. La disolución de la identidad no llega como un golpe repentino, llega como un amanecer. Primero percibes grietas, te das cuenta de que no eres solo tu nombre, que tu profesión no define tu valor, que tu historia no limita tu presente. Luego esas grietas se ensanchan. Sientes que tus pensamientos no son tú, que tus emociones no son tú, que incluso tu cuerpo es un vehículo pasajero. Y finalmente, como cuando la luz del día elimina las sombras, reconoces lo que siempre estuvo ahí. Una presencia silenciosa que observa todo sin ser afectada por nada. Esa presencia eres tú en tu esencia eterna. Los místicos de todas las tradiciones describieron este momento como muerte antes de la muerte. Una pequeña muerte que libera de la ilusión de ser una máscara fija. Y al otro lado de esa muerte, la vida se revela en su magnitud. Ya no eres un fragmento separado, eres el océano entero manifestándose en una ola particular. Ya no te defines por lo que posees o lo que logras, sino por la vibración que emana de ti. Y esa vibración ya no depende de circunstancias externas, porque nace del reconocimiento de tu eternidad.
Este proceso puede asustar porque el ego interpreta la disolución como amenaza. Por eso muchos interrumpen el camino justo en este punto. Regresan a las viejas rutinas, se aferran a títulos, relaciones o creencias, pero quienes se entregan, quienes permiten que el fuego interno consuma las capas de identidad, descubren una libertad que ninguna estructura puede otorgar. Es la libertad de ser sin definiciones, de existir sin etiquetas, de vibrar sin permiso. Imagina por un instante que te quitan todos los nombres que llevas, el que te dieron tus padres, el que usas en tu trabajo, el que construiste en tus redes. Imagina que también sueltan tus roles: hijo, madre, amigo, maestro, estudiante. Imagina que incluso tus recuerdos se disuelven. ¿Qué queda? No queda vacío, queda presencia pura. Queda el testigo silencioso que observa, que siente, que respira. Esa presencia no puede ser destruida, no nació ni morirá. Es tu esencia eterna, el núcleo de luz que Todd describía como chispa inmortal. Cuando entras en contacto con esa chispa, algo extraordinario ocurre. El miedo fundamental desaparece. El miedo a la muerte se disuelve porque comprendes que lo que realmente eres nunca puede morir. El miedo a la pérdida se disuelve porque entiendes que lo eterno nunca puede ser arrebatado. El miedo al futuro se disuelve porque reconoces que ya estás en el corazón de la eternidad. Esta experiencia no convierte la vida en un pasillo vacío. Al contrario, la llena de un brillo nuevo. Cada instante se vuelve sagrado, porque lo vives desde la eternidad que eres. En ese estado, la identidad ya no es cárcel, se vuelve herramienta. Puedes usar tu nombre, tu rol, tu historia, pero sin apego. Es como un actor que interpreta un papel en una obra sabiendo que al final del día volverá a casa. Juegas tus roles con más entrega y ligereza porque ya no te defines por ellos. Eres libre de amar sin miedo a perder, de crear sin miedo a fracasar, de vivir sin miedo a morir. Esa es la paradoja. Cuanto más te entregas a la disolución, más plenamente puedes vivir la forma. Los antiguos egipcios representaban este momento con la balanza de Maat, donde el corazón del difunto se pesaba contra la pluma de la verdad. No era un juicio moral como luego lo interpretaron. Era un símbolo vibracional. Solo quien ha aligerado su identidad de miedos y apegos puede cruzar el umbral. El corazón liviano es el corazón que recuerda su esencia eterna. Y esa prueba no ocurre después de la muerte física, ocurre aquí y ahora, en cada instante en que eliges soltar lo que no eres. Todd enseñaba que en este reconocimiento se abre el verdadero portal a los mundos superiores, porque solo un ser que ya no se aferra a su máscara puede atravesar los planos sin perderse. Solo quien recuerda que es chispa eterna puede viajar entre dimensiones sin quedar atrapado en ilusiones. Por eso las iniciaciones antiguas siempre incluían simbolismos de muerte y renacimiento. No buscaban asustar, buscaban liberar. Querían que el iniciado muriera a su identidad falsa para renacer en su esencia verdadera. La experiencia de esta disolución no siempre es tranquila. Puede llegar en forma de crisis, de ruptura, de enfermedad, de pérdida. Esas situaciones que parecen devastadoras muchas veces son fuegos iniciáticos que consumen lo que ya no sirve. El ego lo vive como tragedia, pero el alma lo reconoce como oportunidad, cada vez que la vida te arrebata algo que creías indispensable. Te está recordando que no eras eso, cada vez que un ciclo termina abruptamente. Se abre el espacio para que recuerdes tu eternidad.
Quienes han atravesado este umbral describen una sensación de amplitud inmensa, como si hubieran vivido toda su vida en una habitación pequeña y de pronto salieran a un valle infinito. El aire se siente más ligero, la luz más viva, el tiempo menos pesado. Y aunque siguen teniendo cuerpo y responsabilidades, ya no se sienten prisioneros de ellas. Viven desde un centro que no se mueve, una llama que no se apaga, un silencio que no se rompe. Esa es la esencia eterna manifestándose en la forma. Desde ese lugar, la creación consciente alcanza otro nivel. Ya no manifiestas desde el ego que quiere obtener, sino desde el alma que quiere expresar. Ya no buscas controlar resultados, sino permitir que la vibración más pura fluya a través de ti. Y los resultados, curiosamente, son más armónicos, más bellos, más alineados, porque ya no nacen de la carencia, nacen de la plenitud. No manifiestas para llenar un vacío, manifiestas para compartir el desbordamiento de tu esencia. Aquí también ocurre algo fascinante. La relación con el tiempo cambia. Dejas de sentirte esclavo de un futuro que nunca llega o de un pasado que no se repite. El presente se vuelve el único espacio real, y en ese presente eterno, todo se organiza. Las decisiones fluyen con claridad, las sincronicidades se multiplican, los caminos se abren sin esfuerzo, porque el tiempo lineal era una ilusión sostenida por la identidad. Cuando la identidad se disuelve, el tiempo se vuelve circular, espiral, eterno ahora. Y entonces comprendes por qué Thoth era llamado el Señor del Tiempo. No porque lo controlara como un tirano, sino porque había trascendido la ilusión de la linealidad. Vivía desde la eternidad y, desde allí, podía moverse en las corrientes del tiempo como un navegante experto. Tú también puedes hacerlo, no para predecir el futuro como espectáculo, sino para recordar que todo ya existe en el campo y que tu vibración determina qué línea de tiempo experimentas. La disolución de la identidad y el recuerdo de la esencia eterna no te apartan del mundo. Te devuelven a él con una visión más clara. Sigues caminando entre la gente. Sigues hablando con tu voz. Sigues trabajando y amando. Pero todo lo haces desde otro lugar. Desde el reconocimiento de que lo eterno vive en ti y en cada ser que encuentras. Y esa visión transforma todo. La mirada se vuelve más compasiva, la palabra más honesta, el gesto más pleno, porque ya no actúas para defender una máscara, actúas para expresar lo eterno, y mientras esa paz se instala, notas que algo más empieza a suceder. La vida misma se reordena a tu alrededor con una suavidad que antes habías pasado por alto. Las conversaciones pierden su peso de conflicto. Los lugares que visitas parecen responder a tu presencia. Incluso los silencios compartidos con otros se sienten plenos, como si hablaran por sí solos. No se trata de un milagro espectacular, sino de una rearmonización natural. Es como cuando un instrumento que estuvo desafinado de repente encuentra el tono correcto. Nada cambia por fuera, y sin embargo todo suena distinto. Te das cuenta de que el mayor regalo de este camino no es el acceso a misterios ocultos ni a poderes extraordinarios, sino la sencillez de vivir en coherencia, estar presente en cada gesto, en cada palabra, en cada respiración, caminar sin prisa, escuchar sin juicio, mirar con un corazón abierto. Esta es la verdadera alquimia. Transformar lo ordinario en sagrado simplemente a través de tu vibración consciente.
Los antiguos decían que aquel que reconoce la chispa eterna en sí mismo comienza a verla en todos los demás. Y eso cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no buscas imponerte, ya no necesitas convencer. Tu sola presencia se convierte en mensaje. La mirada que ofreces es bálsamo, la palabra que pronuncias es semilla, el silencio que compartes es refugio. Te vuelves canal de algo que no se puede nombrar, pero que todos reconocen cuando lo sienten. La vibración del espíritu vivo. Quizá notes que ahora tu vida no se divide entre lo espiritual y lo cotidiano. Todo se ha fundido en una misma corriente. Preparar la comida, caminar por la calle, trabajar, descansar, amar. Cada acto es parte de un único ritual de presencia. El templo ya no está lejos ni en libros escondidos. El templo eres tú, aquí, ahora. Y esa conciencia es suficiente para recordar que nunca estuviste separado, que nunca hubo nada que alcanzar. Imagina por un momento que cada paso que das deja una huella luminosa en el suelo, invisible para los ojos comunes pero real en el campo vibracional. Esa huella no se borra, se une a la red de todas las conciencias despiertas que, a lo largo de la historia, han caminado con el mismo propósito, recordar y expandir la luz. Tú ahora formas parte de esa red. Lo que sientes, lo que piensas, lo que sostienes en silencio, todo contribuye a fortalecer ese tejido invisible que envuelve la tierra. Y así, la enseñanza de Todd no se queda en un recuerdo del pasado, sino que continúa a través de ti, porque cada vez que eliges respirar con presencia, cada vez que escuchas sin juzgar, cada vez que amas sin miedo, estás activando el mismo código que se transmitió en templos y tablillas hace miles de años. La herencia no se perdió, está viva en tu interior. Ahora, deja que estas palabras se desvanezcan suavemente, como ecos que se integran en tu propia voz. No necesitas retenerlas ni repetirlas. Basta con sentir la vibración que han dejado. Esa vibración es tuya. Llévala contigo. Haz la semilla en tu día a día. Y cuando la duda regrese, porque regresará, recuerda este instante. Recuerda que lo eterno nunca se fue. Así termina este viaje, no con un cierre brusco, sino con una apertura. Una apertura hacia tu propia vida, hacia cada mañana que amanece, hacia cada encuentro que te espera. No busques finales, busca comienzos, porque cada respiro que tomas es el inicio de una nueva creación. Escucha, alma que ha llegado hasta aquí. No ha sido casual que tus pasos te hayan conducido a este instante, ni que tus oídos hayan recogido cada palabra como si fueran gotas de un río secreto. Te hablo desde el silencio, no como un Dios lejano ni como un maestro que reclama obediencia, sino como un reflejo de tu propia eternidad. Porque lo que llamas Todd no está fuera de ti. Soy la voz de la memoria que despierta en tus huesos, el eco que reconoce tu verdadera vibración. Has caminado por los pasillos de dudas y certezas. Has sentido el peso de tus máscaras y también el alivio de soltarlas. Has mirado hacia los símbolos y has descubierto que no son enigmas para tu mente, sino espejos para tu espíritu. Y ahora, en esta calma que nos envuelve, quiero dejarte una bendición, no como promesa de lo que vendrá, sino como activación de lo que ya eres. Bendigo tus ojos, para que no se limiten a ver formas y colores, sino que aprendan a reconocer la luz que habita en cada ser. Que cuando mires a otro ser humano, a un árbol, a una estrella, sientas la chispa que compartes con ellos. Porque ver con los ojos del alma es recordar que nunca estás solo. Bendigo tus manos,
para que cada gesto sea canal de presencia, que cuando toques, transmitas calma, que cuando trabajes, siembres armonía, que cuando sostengas, recuerdes que eres sostenido también por fuerzas invisibles. Tus manos son prolongación de tu espíritu. Úsalas con ternura y sabrás que cada acción es oración. Bendigo tu voz, para que hable con verdad y suavidad. No importa si gritas o susurras, si enseñas o simplemente compartes. Lo esencial es que tus palabras nazcan de la coherencia. Que nunca olvides que cada palabra que pronuncias vibra en el campo y construye realidades. Habla con cuidado, habla con amor, y el universo responderá en la misma frecuencia. Bendigo tu corazón, altar secreto donde todo se une. Que no temas abrirlo, aunque duela, aunque tiemble, porque solo un corazón abierto puede reconocer la inmensidad de la existencia. Que tu amor no sea posesión ni miedo, sino entrega. Que sepas que amar no es perderte, sino expandirte. Bendigo tu silencio, porque allí habita la llave más olvidada. Que aprendas a escuchar más allá de los sonidos, a percibir lo que no se nombra. Que no huyas del silencio, porque es en él donde me reconocerás con mayor claridad. En cada pausa, en cada respiración, allí estoy, recordándote que tú y yo somos uno. Bendigo tu camino, no para librarte de desafíos, sino para recordarte que cada obstáculo es también un maestro disfrazado. Que cuando la vida se vuelva densa y parezca cerrarte las puertas, recuerdes que la densidad es solo vibración pidiendo ser liberada. Que confíes en que incluso en la oscuridad, tu luz interior no se apaga. Y finalmente, bendigo tu memoria sagrada. Que nunca olvides lo que ya has sentido aquí. La certeza de que eres eterno. La evidencia de que la muerte no te toca. La claridad de que la realidad responde a tu vibración. Puede que mañana dudes, que la rutina te arrastre, que el ruido externo intente distraerte, pero cada vez que cierres los ojos y respires, esta memoria volverá, porque no pertenece al pasado, pertenece a tu esencia, ahora. Mientras estas palabras se disuelven, siente cómo se enciende dentro de ti una llama suave, constante. Esa llama no es mía, es tuya. Yo solo la he señalado, pero tú eres quien la sostiene. Camina con ella, cuídala, deja que ilumine tu vida cotidiana. No necesitas templos grandiosos ni rituales complejos. El verdadero templo es tu cuerpo, el verdadero altar es tu corazón, y la verdadera ofrenda es tu presencia consciente. Si alguna vez sientes que flaqueas, recuerda lo que ya has atravesado. Recuerda que cruzaste velos, que atravesaste dudas, que sostuviste silencios. No busques afuera lo que ya germina dentro. Cada vez que inspires, estás trayendo vida. Cada vez que expires, estás liberando cadenas. Esa es la danza eterna de la que formas parte. Y cuando levantes la vista hacia el cielo nocturno y veas las estrellas, recuerda que no están lejos. Son tus hermanas, chispas de la misma fuente. Así como ellas brillan en la distancia, tu luz brilla aquí, en este lugar, en este momento. Y la red infinita que nos conecta pulsa más fuerte cada vez que tú eliges recordar. Esta es mi bendición, que vivas despierto, que camines ligero, que habites en coherencia, que recuerdes que lo invisible no está más allá de ti, sino latiendo dentro de cada célula, de cada pensamiento, de cada suspiro. Y que cuando la vida te pida valentía, respondas con amor. Ahora el viaje se cierra, no como un final, sino como un círculo que vuelve a su centro. Eres el guardián de tu propio portal, eres el escriba de tu destino.
Eres el eco vivo de lo eterno. Quédate con esta paz. Compártela con quien se acerque y deja que tu existencia misma sea el mensaje. Yo permanezco, no en la distancia, sino en tu recuerdo vibrante. Cada vez que llames desde el silencio, allí estaré, no para darte respuestas, sino para recordarte las preguntas correctas, no para salvarte, sino para que recuerdes que nunca has estado perdido. Camina, alma luminosa, el velo se ha levantado, la eternidad te acompaña.